Shalom, buen día. Espero que se encuentren bien. Este es la primera clase de Excel en donde vamos a analizar conjunto de datos y datos no agrupados. Para ello vamos a comenzar creando una hojita de Excel. Entonces realizamos clic derecho en nuestro mouse, nos vamos a Nuevo y seleccionamos Hoja de cálculo. Acá se nos habilita de inmediato para hacer un cambio de nombre. Si es que no lograron hacerlo, pueden hacer de nuevo clic derecho y generar, ¿cierto?, el cambio de nombre. Entonces, en este caso, a mí me gusta trabajar con mi apellido y la inicial de mi nombre, ¿ya? Bueno, y eso igual va a depender de cuando estemos en las clases y cuál es la instrucción que yo le dé. Eso es lo primero, aprender a cambiar el nombre a la hojita de cálculo. Comenzamos. Nuestra hoja comienza con las filas y con las columnas. Las columnas son A, B, C, D, E, hacia la derecha. Y acá tenemos los numeritos, ¿cierto? Que en este caso son las filas, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar a trabajar con la idea de conjunto de datos. Entonces, aquí a mi hoja 1, abajo, vamos a cambiarle el nombre y le voy a poner conjunto de datos. Vamos a colocar acá datos y vamos a generar datos aleatorios. Igual, aleatorio.entre, ups, igual aleatorio.entre. Y el número inferior es el que nosotros vamos a estipular. Entonces, en este caso, yo quiero datos aleatorios, por ejemplo, de número de mascota en un hogar. Puede ser de 0 mascotas y el número mayor, vamos a suponer que en nuestra población vamos a tener un máximo de 4 mascotas en un hogar. ¿Ok? Entonces, súper importante acá que las mismas fórmulas indican cómo yo debo de escribir mi fórmula. De hecho, voy a hacer como una captura para que se pueda ver la simbología, dado que en mi Excel puede que yo lo trabaje con punto y coma, pero en el suyo, dependiendo la versión, esté solamente con coma, por ejemplo. ¿Ok? Ahí tengo, punto, coma, me dice el dato inferior y el dato mayor. Comenzamos. Tenemos un número 2. Si escribimos algo, este se va a variar porque son datos aleatorios. Lo que yo voy a hacer es, desde la esquina inferior derecha, donde se forma esa cruz negra, voy a hacer datos hacia abajo. Ya en este caso vamos a trabajar con 100 datitos. Ahí, tenemos 100 datos. Pero insisto, si nosotros seguimos escribiendo, entonces también se mueve. Para que no ocurra eso, lo que podemos hacer es irnos en fórmulas, opciones para cálculo y manual. Entonces, ahora cada vez que nosotros estemos escribiendo algo, ya mis datos aleatorios no se mueven. Pero como vamos a seguir usando nuestro Excel, supongamos vamos a pasar a la tarea número 2 y vamos a generar datos, y si utilizamos la fórmula aleatorio.entre, en este caso de 0 a 4, y este yo lo quiero tomar y hacer 10 copias, resulta que solamente aparecen 444. ¿Por qué? Porque está en manual. Entonces solamente me entrega el primer dato aleatorio. Si yo coloco automático, entonces sí son datos aleatorios diferentes. ¿Ya? Esa es como la condición que puede ocurrir. Para evitar eso y poder trabajar moda, mediana, promedio, etcétera, lo que hacemos es acá colocar variables, seleccionamos los datos, los copiamos, los pegamos en variable, pero los vamos a pegar como valores. Da lo mismo si mis datos aleatorios se cambian. La idea es solamente de yo tener una serie de datos aleatorios para yo poder analizar y ejercitar, ¿ya? Así que no se preocupen si, ay, pero ahí tengo un 2 y acá me quedó un 4, no importa. La idea es generar esos datos aleatorios, ¿ya? Entonces, estos datitos que están acá
los copiamos y los pegamos en este lado de acá, ¿ya? Ahora, para que se vea más bonito visualmente, yo selecciono y puedo centrar mis datos, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer en variables? En variables, yo quiero saber con qué datos estoy trabajando. Para eso, tomo mis datos. Sé que este paso no es necesario porque nosotros ya sabemos cuáles son nuestras variables. Pero en el caso de que le den datos aleatorios ya entregados en una planilla Excel, entonces usted quiere saber sus variables, este es el paso. Selecciona las variables, se va a datos. En la parte de datos, quita los duplicados. Se continúa con la selección actual porque si no va a tomar toda la columna A. Quitamos los duplicados, ahí me sale la columna que es la de variables y aceptamos. Dice que se restaron 95 datos, ¿ya? Y me dice que solamente quedaron 5 datos. De acá yo los quiero ordenar para trabajar de menor a mayor y ahí tengo mis variables. Eso es lo primero. Voy a trabajar esto solamente como conjunto de datos. ¿Qué quiere decir eso? No los voy a tabular. Entonces, vamos a ver la moda, la mediana, el promedio, la desviación media, la desviación estándar, la varianza. Vamos a ver el valor máximo, el valor mínimo, el rango, cuartil 1, cuartil 2 y finalmente cuartil 3. ¿Qué pasa con esto? Cierto que se puede ver que hay algunas palabras que son más largas, entonces se ven como cortadas. Puedo ajustar mis celdas en esta crucecita negra que está acá. La mediana se ve bien, esta la puedo ampliar un poquitito. También tengo una opción en inicio que es ajustar texto. Entonces cuando tengo dos palabras, este lo sitúa una arriba y otra abajo, ya ajustar texto. Acá lo ajustó, son dos palabras, pero estándar, por ejemplo, quedó cortado, entonces yo puedo tomar el ancho de mi columna y lo agrando, mínimo rango, cuartil, estos se ven bien. Ahora, estos me quedaron abajo y estos me quedaron al medio centrados bonitos. Lo que yo puedo hacer es seleccionar, ¿ya? Desde la C, flechita negra, tomo hacia el lado y los centro. Ahí se ve más bonito. Puedo enmarcar esto. Para poder enmarcar, selecciono lo que yo quiero, me voy a bordes y selecciono todos los bordes. Comenzamos aplicando fórmulas. En este caso sería igual moda. Vamos a utilizar esta función de moda. Y dice que hay que seleccionar los números. En este caso yo voy a trabajar con mis datos y selecciono. Si se dan cuenta, tomo desde el centro. Tomo desde el centro mis datos hacia abajo. Si lo tomo de la esquina, va a empezar a salir puros 4. Desde el centro. Esto que está acá, como lo voy a utilizar mucho, lo puedo copiar. ¿Ya? Y aprieto Enter. La mediana. Igual, mediana. Delante de, o sea, en mi teclado, ¿cierto? En la parte superior izquierda dice, está la tecla de mayúscula y arriba de ella hay una doble flechita, una que va a la derecha y otra a la izquierda. Yo si presiono esa se me activa el paréntesis. Ya no es necesario que yo coloque el paréntesis yo misma. Ya puedo apretar esa tecla. Y como copié, puedo pegar las celdas en donde yo quiero analizar, que es de A2 a A101. Si se dan cuenta, como estoy analizando un conjunto de celdas, se hace con 2 puntos. No se hace con punto coma porque no estoy separando un criterio. No se hace con coma, ¿ok? Se hace con 2 puntos porque estoy en un conjunto
de celdas, en este caso de la columna de A2 hasta A101. Enter. El promedio o media es igual a promedio y lo mismo, pegamos Enter. La desviación media. En este caso, la formulita que vamos a usar es DESVESPROM, que es esta, DESVEPROM, que devuelve el promedio de las desviaciones absolutas. Y lo mismo, nuestras celdas, nuestro rango de estudio va a ser de A2 a 101, Enter. La desviación estándar. Igual desves.p o desvp. ¿Por qué? Porque necesitamos calcular la desviación estándar de la población, del total de mis datos. Si ustedes colocan desves.m, eso hace relación a la muestra. Y lo que ocurre con la desviación de la muestra o la varianza de la muestra, lo que hace es restar 1 al número total de datos. Por lo tanto, cambia el valor de la desviación, ¿ya? Porque hace menor el divisor, entonces nos da un valor mucho más alto, ¿ya? Pero la cosa es que tiene que ser desves.p, que tiene que ver con la población, o desvp, según como lo tengan en el Excel, la versión del Excel. Y nuestro rango, nuestras celdas. La varianza, como ya dije, var.p, nuestro rango, Enter. El máximo, igual yo quiero saber cuál es el máximo de mis conjuntos, igual max, las celdas que queremos analizar. El mínimo, igual min, y el rango, ¿cierto?, de las celdas que quiero estudiar. El rango es el valor máximo menos el mínimo. Entonces yo selecciono mi valor máximo menos el valor mínimo. La idea es que se entienda las fórmulas, no las celdas, porque si usted, no sé, tiene un valor máximo por acá, supongamos ya tiene su máximo aquí que le da 4 y en esta celda tiene el mínimo y ese mínimo le da 0 y usted quiere saber su rango, obviamente no va a poder colocar en este caso I2, si es que no existiese claramente, ¿ya? Tendría que anotar siempre las celdas en donde tiene su valor máximo menos su valor mínimo. Ya no sé si se comprendió la idea, pero importante que sea no la celda tal cual como la estoy usando en este Excel, ¿ya? No es que el rango siempre va a ser I2 menos J2, eso. Cuartil 1. Acá el cuartil viene con su rango y su condición. Cuartil. Dice la matriz. La matriz es nuestro rango de estudio. Luego sale punto coma cuartil. Entonces yo genero mi punto coma para la condición. Ahí es donde uso yo el punto coma. Y la condición es 1, porque yo quiero saber el cuartil 1. Cuartil 2 igual cuartil mi rango de datos, punto coma 2. Y finalmente el cuartil 3 igual cuartil, la matriz, punto coma 3. Ahora, nosotros en estadísticas, en el plan, estamos trabajando con 2 decimales aproximados 100. Por lo tanto, tenemos una función acá que me permite a mí ir reduciendo decimales. Ya debajo de general tengo esta partecita que me dice disminuir decimales. Entonces, si yo presiono una vez, se va ese decimal. Acá necesito presionarla más veces porque yo la tengo que presionar la cantidad de veces que yo necesito para ir eliminando los decimales y dejarlo en la cantidad que yo quiero. Entonces, una vez, otra vez, otra vez, otra vez y otra vez. ¿Ok? Y ahí me quedan mis 2 decimales aproximados. Eso es para entonces conjunto de datos. Así lo dejo y guardamos para que no se pierda nada. Si quiere usted le da color, le cambia la letra, puede hacerlo. Si quiere combinar y darle un título, por ejemplo, no sé, acá trabajamos actividad 1, conjunto de datos.
Entonces esto se corta, ¿cierto? Podemos seleccionar y podemos combinar y centrar. Y ahí nos queda la actividad 1. ¿Ya? Vamos a otra hoja, que esta yo la creé apretando ese símbolo de más, nueva hoja. Y a esta hoja doble clic y le voy a escribir datos no agrupados. Entonces, en este caso, vamos a realizar una tabla, porque ya vamos a analizar. Tenemos entonces la creación de datos igual aleatorio.entre y yo quiero saber qué número elige usted al azar entre el 1 y el 3. No, entre el 1 y el 5. Así como, elige un número del 1 al 5. Y yo entrevisté a 100 personas. ¿Ya? Esa va a ser la actividad. Entonces, tomo desde la crucecita que se forma en la esquina inferior derecha. Si tomo desde el centro, no va a pasar nada. Si tomo desde esta esquinita, sí va a pasar. Entonces, vamos a generar mis datos acá. Ahora, aquí vamos a anotar las variables. ¡Ay, se me movieron! Claro, se van a mover porque son aleatorios. ¿Qué tenemos que hacer? Copiar estos datos en la variable. Copiamos, pegamos valores. Estos valores los volvemos a copiar y los volvemos a pegar en datos. En las variables seleccionamos nuestros datos. Nos vamos a ir a datos. Vamos a quitar los duplicados. Y luego nos vamos a ir a ordenar de la A a la Z. Y siempre desde la selección actual. Una vez que yo tenga eso, vamos a realizar una tabla. Entonces, en mi tabla yo voy a tener mi variable, voy a tener la frecuencia absoluta, voy a tener la frecuencia absoluta acumulada, voy a tener la frecuencia relativa y voy a tener la frecuencia relativa acumulada. Voy a seleccionar mi hojita de cálculo y yo quiero que siempre todo lo que yo escriba se centre. Ya lo hice haciendo clic en esta esquina. Si ustedes se olvidan, ¿cierto?, de cómo se llamaba esto, podemos escribirlo. Acá podemos anotar variables. Acá podemos anotar que era la frecuencia absoluta. Lo vamos a hacer al revés, ¿ok? Las variables. Que de hecho, podríamos usar la misma celda de B. Me voy a quedar con esta, ¿ya? Variables. Voy a escribir frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta en la celda de absoluta acumulada. Vamos a copiar, vamos a pegar. Absoluta acumulada. En esta de acá vamos a escribir frecuencia relativa. Y este texto lo voy a copiar. Lo voy a pegar acá. Y tenemos frecuencia relativa acumulada. ¿Qué pasó? Se ven las palabras cortadas, ¿cierto? Entonces nosotros ajustamos texto para que las palabras quede una encima de la otra. Y si acá siguen cortadas, entonces yo extiendo un poquito mi columna hacia el lado, ¿ya? Así. Ahora, si yo quiero escribir la F, la FR, también pueden hacerlo. En este caso, esto yo lo voy a marcar para que se note que es una tabla, ya una tabla de frecuencia. Comenzamos. Frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta tiene una formulita, o más bien tiene dos formulitas. Vamos a comenzar con la primera, que es la que debería de funcionar sí o sí.
y es igual contar punto si, damos espacio, nuestro rango. Seleccionamos desde el centro de la celda hacia abajo, es este rango que está acá. Esto lo voy a copiar porque me puede servir para seguir trabajando en el resto de cosas. Y me dice punto coma criterio. Y el criterio que yo quiero que analice en este caso es el que me tapa la misma fórmula, que es B2. Ahí. Quiero que observen algo. Si yo presiono Enter, me hace el conteo. Si esta fórmula yo la jalo, ¿cierto?, hacia abajo, resulta que se empieza a mover. Ahora empieza de A3 a 102, acá empieza de A4 a 103, acá empieza de A5 a 104. Es decir, me está tomando datos que están pasados de mis datos de estudio. Por lo tanto, eso quiere decir que está erróneo. No puede ser así. Para eso selecciono, aprieto la tecla de suprimir y esta formulita que está acá, yo tengo que editarla. Y para editarla, yo voy a realizar signo peso delante de la letra y delante del número, empezando por mi primer dato de la columna y hasta el último dato de la columna. Esta acción que yo realizo acá se llama encadenar. Y eso me sirve a mí para que cuando yo tome mi celda y la tire hacia abajo, no se mueva, como pasó recién que estaba después de A3 a 102, de A4 a 103, ¿me entiendes? Enter. Ahora, si yo la tomo, no debería de moverse, ¿ya? Sí va a avanzar las otras, ¿ven? Ahí dice, acá dice B5. Está analizando cuántas veces veo el 4. Bien, vamos ahora a la frecuencia absoluta acumulada. En este caso, yo tengo mi celda, que siempre es la misma, o sea, la frecuencia acumulada, la primera casilla es la misma. La de abajo es la que está arriba más la que está en su costado. Enter. Y con esta yo ya podría tirar hacia abajo. Y me da un número total de datos de 100, por lo tanto quiere decir que está correcto. La frecuencia relativa. La frecuencia relativa, lo que podemos hacer es tomar este valor de mi frecuencia absoluta, dividirlo en el número total de datos. Enter. Acá va a ocurrir lo que pasó recién. Si tomo esto y lo paso hacia abajo, me sale mal. ¿Por qué? Porque avanzó acá. Aquí me marca D7. En esta de acá me marca D9. Entonces no hay nada ahí. Para que eso no ocurra cuando yo tengo una celda y tengo que arrastrarla hacia abajo, lo que yo tengo que hacer es encadenar. Entonces yo coloco signo peso delante de la letra y delante del número. Tengo mi celda y ahora con esta yo tomo hacia abajo. ¿Ya? Y ahora sí debería ir avanzando. Acá tengo que está estudiando C2, acá tengo a C3, ¿ya? Súper bien ahí. La frecuencia relativa acumulada. Eso es igual a la primera casilla que tengo en la frecuencia relativa. Esta casilla que está acá es igual a la que tengo arriba más la que tengo al costado. Y con esta formulita de la segunda puedo tirar hacia abajo. Los valores que me han dado las frecuencias son valores que están en decimales. Nosotros en el plan de estadística trabajamos con porcentaje. Por eso es que aquí en inicio, donde dice general, tenemos un apartado de porcentual. Entonces dice que me va a transformar esto a porcentaje. Y ahí tenemos. Nos dio 100%. Esto quiere decir que hemos trabajado bien. ¿Ya? Ahora me queda, ¿cierto? La media, la moda, la mediana. Con eso vamos a trabajar la misma fórmula que hemos trabajado en el conjunto de datos. Por lo tanto, no deberían de tener problema ahí. Moda,
mediana, promedio. Después van a tener, por ejemplo, máximo, ups, mínimo, el rango, van a tener la desviación media, la desviación estándar, la varianza, y me va a faltar, en este caso, ¿cierto? El cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Vamos a anotarlo acá. Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Ya. Acá aplicamos la misma fórmula. Ejemplo, moda igual moda, ¿cierto? La que está acá. Y que es de A2 a 101, enter. Ahí tenemos la moda. Y la moda me debería de coincidir con el valor en mi frecuencia absoluta, que la que tiene mayor es esta, dice que son 27. Y efectivamente, 4 hasta 27 veces es la moda. Y ahí usted termine de completar todo eso, tal cual como conjunto de datos. ¿Cuál era la otra opción? La otra opción de frecuencia absoluta y de frecuencia absoluta acumulada. Esta es otra forma de hacerlo. Es la siguiente. Primero, seleccionamos las celdas de esta forma, escribimos igual, escribimos la palabra frecuencia, anotamos los datos que son de A2 a 101, ¿cierto? Y los grupos, punto coma los grupos. Recuerde que vea usted su Excel si es punto coma o es coma solamente. Y los grupos en este caso de análisis son las variables. Antes de yo dar enter a eso que está ahí, me voy acá a f de x, que es insertar una función. Presiono esa tecla y cuando se habilita este cuadro de argumentos de función, yo tengo que presionar en mi teclado al mismo tiempo, manteniendo la tecla Control Shift Enter. Entonces, a veces me sale la primera, a veces me sale la tercera, pero la idea es presionarlo al mismo tiempo, ¿ok? Y es lo que vamos a hacer. Así que a la una, a las dos, a las tres, trate de presionarlo al mismo tiempo. Estoy presionando en este minuto, suelto, ¿ya? Entonces, si yo veo, no me salió. ¿Por qué no me salió? Porque no me generó unas llavecitas. Intento número 2. A mí me cuesta porque no logro sincronizar mis manos. Igual frecuencia, seleccionamos los datos, que eran estos que estaban acá, los grupos, punto coma, los grupos, ¿ya? Me voy a la función y Control Shift Enter. Vamos a ver si me tomó. Parece que no. No, no me tomó. Tercera opción. Igual, perdón. Tomo mis celdas, igual frecuencia de A2 a 101, punto coma, mis grupos. Me voy a la fórmula y al mismo tiempo presiono Control Shift Enter. Ahí sí, la tercera es la vencida. Entonces acá, si se dan cuenta, ahora aparecen esas llaves y ahí quiere decir que sí me tomó la fórmula. Es más, si ustedes quieren ver y verificar con la formulita del contar, sí pueden ver que son los mismos valores. En el caso de acá, de la frecuencia absoluta acumulada, podemos hacer algo parecido. En este caso usamos la suma. Acá podemos usar igual frecuencia. Anotamos nuestros grupos, que es de A2 a A101. Estos datos los vamos a encadenar porque no queremos que estos datos se muevan. Punto coma. Y los grupos. Y los grupos serían estos que están acá. Entonces se supone que ahora yo si tomo esa función y la tomo, ¿cierto? La arrastro hacia abajo, me debería de coincidir con la frecuencia absoluta acumulada.
y puedo ver que la suma me da 100 porque son 100 datos, ¿ya? Entonces, ya tienen las dos formas de hacer. A veces me cuesta un poco conseguir esta frecuencia absoluta con el método de las teclas porque soy yo la que no las presiono como al mismo tiempo, ¿ya? Pero de que funciona, funciona. Y nos quedaría como siguiente video, yo creo, el de la tabla para datos agrupados, ¿ya? Así que les dejo practiquen, son las mismas fórmulas, desen sus datos aleatorios y cualquier duda, consulta, me avisan. Si hay algún error, también me avisan, quedo pendiente. Que estén bien, chau, chau.